¿Cómo están, alumnos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar hoy el tema número 18 correspondiente al año escolar, y vamos a hacer el segundo tema también del cuarto bimestre, ¿no? La vez pasada vimos todo lo que es la salud y la enfermedad, y bueno, ahora nos toca la parte de química, esta y la próxima semana. Bien, entonces recuerda que al final del de la clase voy a hacer un cuestionario, ¿no? Que consta de 6 preguntas, las cuales puedes ir ya anotando para que puedas presentarme tu cuaderno. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con lo que es la tabla periódica, ¿ya? En primer lugar, ¿qué cosa es la tabla periódica? Bueno, según el esquema que tengo acá, la tabla periódica es un esquema gráfico, ¿no? Un esquema porque tiene una forma determinada, que se organiza en filas y en columnas. A cada una de las filas se les llama periodos, los cuales se representan con las letras mayúsculas K, L, M, N, O, P, Q, acá se han olvidado de la L, o también se puede representar mediante los números naturales, ¿no? Y encierran a un grupo determinado de elementos químicos, siendo el más corto el que tiene 2 elementos. A la vez también se encuentra organizado en columnas, a los cuales se les llama grupos o familias químicas. ¿Por qué? Eh, Porque bueno, ellos presentan características comunes, mientras los periodos representan la cantidad de niveles de energía que presentan esa agrupación de átomos. Los grupos y familias químicas representan características similares y se pueden dividir en 2 grandes grupos, ¿no? El grupo A y el grupo B. 8 grupos en total, y se les nombra con números romanos. Ahora, en la tabla periódica, como habíamos dicho, es un esquema gráfico que va a ordenar y clasificar a todos los elementos químicos que nosotros conocemos, ¿no? Ahora, en la actualidad, estos elementos químicos se van a ordenar y clasificar según su número atómico, que es un tema que ya lo habíamos visto en algunas clases, lo que es el Z, ¿no? De un átomo, y también según sus propiedades, que pueden ser tanto físicas como químicas. Entonces podemos ver que la tabla periódica es un sistema ordenado, ¿no? Presenta un orden y además presentan también agrupaciones o clasificaciones que nos van a permitir estudiar mejor a cada uno de estos elementos y distinguirlos de los demás. ¿Ya? Entonces, ahora que hemos visto pues lo que es la tabla periódica, vamos a ver sobre su historia. Hace un momento te había dicho de que la tabla periódica ordena y clasifica los elementos químicos. Sin embargo, en la historia no siempre, no siempre han existido los elementos químicos que tú conoces en la actualidad. Ellos han ido apareciendo poco a poco, han sido descubiertos. Es más, te podría mencionar que justamente los elementos que se encuentran aquí debajo no son elementos químicamente puros, ¿ya? Y además su tiempo de vida es bastante corto. Entonces, la tabla periódica tiene una historia, ¿no? A medida de que se fue descubriendo la estructura de la materia, ¿no? Su composición, cuando se supo por primera vez que existía un átomo, que existían protones, electrones, neutrones, ¿no? Los científicos de la época, entre 1800 hasta bueno, la actualidad, han tratado de clasificar o ordenar a los elementos químicos, ¿no? Entonces, el primer personaje fue Jacobo Berzelius. Él clasificó a los elementos químicos según su electronegatividad, es decir, los clasificó en electropositivos y electronegativos, lo que nosotros hoy en día conocemos como metales y no metales. Más adelante Dobereiner propuso un sistema de triadas, en el cual él agrupaba los elementos de 3 en 3, ¿no? Y sacando un promedio aritmético de estos elementos, se podía identificar el peso atómico del elemento central.
Pero, ¿qué pasó con estos dos personajes? Bueno, te comento. Lo que pasa es que con el tiempo se fueron descubriendo nuevos elementos. Entonces, estas postulaciones fueron quedando obsoletas, ¿no? Posterior a ellos vinieron otros personajes también, pero vamos a pasarnos de frente a Dmitri Mendeleev. Prácticamente con él se inicia el surgimiento de la tabla periódica actual, ¿no? Con Dmitri Mendeleev, en el cual pues él clasifica los elementos químicos según sus propiedades y los agrupa por primera vez en familias químicas. Sin embargo, más adelante, personajes como William Proust, Newlands y Moseley empezaron a ordenar a los elementos en relación a lo que había dicho Dmitri Mendeleev. Es más, incluso Newlands propuso un sistema de octavas, ¿no? En el cual él clasificaba o agrupaba 7 elementos, pero decía que el octavo tenía las mismas propiedades que el primero, que al igual que Dobereiner y Berzelius, estas teorías quedaron obsoletas por el descubrimiento de nuevos elementos químicos. Incluso William Proust mencionó en algún momento de que el ordenamiento de los elementos se daba en base al hidrógeno, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, todas estas teorías quedaron obsoletas. Entonces, si quedaron obsoletas, la pregunta sería, ¿por qué estudiarlas? Porque recordemos que gracias a estos primeros avances se conoce o se llegó a la tabla periódica que en la actualidad conocemos, que es esta de acá, ¿ya? Entonces Dmitri Mendeleev ya de una forma más contundente agrupó a los elementos en familias químicas, ¿no? Sin embargo, más adelante Moseley empezó a ordenar a los elementos según su número atómico, ¿no? Así como tú tienes en el registro de los profesores un número de orden, ¿no? Que va desde el 1, 2, 3, ¿no? Los elementos químicos también presentan un orden, al cual se le llama número atómico, que justamente es este numerito que está acá arriba, lo que nosotros en los ejercicios de estructura atómica, cuando tú hallabas Z o cuando hallabas protones, ese es el número atómico. Y están distribuidos de izquierda a derecha, siendo el primer elemento el hidrógeno, el segundo el helio, el tercero el litio, cuarto berilio, quinto boro y así sucesivamente de izquierda a derecha hasta llegar al último elemento, que es el elemento número 118. Entonces, Moseley, por decirlo así, tomó los aportes de Mendeleev y clasificó a los elementos como lo conocemos en la actualidad. Profesora, ¿y esto se puede modificar? Claro, si por ejemplo en la actualidad alguien descubriría un nuevo elemento químico o nuevos elementos químicos, lógicamente que la historia o la cronología de la tabla periódica cambiaría y es probable de que acá apareciera pues la fecha de la actualidad con el personaje y su nuevo postulado. Ahora, para esto también más adelante Alfred Werner empieza a estudiar de una forma más profunda no solamente el postulado de Mendeleev, sino también el de Moseley. Y empezó a ver de que la tabla periódica en su forma actual, la que conocemos en la actualidad, que fue diseñada por este personaje, presentaba una distribución electrónica de los elementos, tomando como referencia la tabla de Mendeleev, ¿no? La distribución electrónica es un sistema en el cual se van a distribuir o se van a ordenar a los electrones mediante la configuración electrónica, pero ese tema no lo vamos a ver hasta el próximo año. Entonces, todavía no vamos a tocar ese tema. Ahora, en la actualidad existen 109 elementos químicos reconocidos por la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Este congreso, ¿no es cierto?, agrupa a los científicos a nivel internacional, a los químicos en este caso, para poder debatir
el surgimiento de un nuevo elemento. Entonces son 109 elementos reconocidos. Pero profesor, usted hace un momento dijo que eran 118. Exacto, porque son 109 los elementos reconocidos que están en forma natural, ¿no? Es decir, que la misma naturaleza los crea. Eh, Según lo que se ha llegado a estudiar en la actualidad, los elementos químicos se forman en el universo, ¿no? Justamente en nuestra gran galaxia, en nuestro sistema, o las estrellas están formadas por hidrógeno y helio, pero estas cuando van cambiando se van fusionando y de esta manera forman a los demás elementos químicos. Bueno, eso también lo vamos a ver en otro momento. Ahora, a partir del elemento 110 en adelante, hasta el 118, son elementos que han sido creados por el hombre, son elementos artificiales, ¿ya? Entonces, son 118 elementos químicos, pero 109 son reconocidos por la IUPAC de forma natural. Por eso acá dice que están ordenados según el número atómico creciente en 7 periodos y 18 columnas que a su vez se van a agrupar en 16 grupos. Es decir, 8 del grupo A y 8 del grupo B, que también lo vamos a ver más adelante. Siendo el primer elemento el oxígeno y el último que se llama ununoctio, que es el nombre del último elemento. Ahora, en la actualidad, la tabla periódica está ordenado de izquierda a derecha, ¿no? De forma horizontal. A esto se les llama periodos, por lo tanto existen 7 periodos. En el primer periodo existen solamente 2 elementos, hidrógeno y helio. En el segundo periodo podemos ver a otro grupo de elementos. A ver, un ratito voy a colocar una flecha para que puedas observarla acá. Ya. Mira, en el primer periodo tenemos al hidrógeno y al helio. En el periodo 2 tenemos litio, berilio y todos estos que están acá, ¿no? Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Por decir, en el quinto periodo tenemos rubidio, estroncio, hidro, circonio, niobio, molibdenio, tecnesio, rubinio, etcétera, etcétera, hasta llegar al xenón. Entonces, tenemos 7 periodos que se agrupan de izquierda a derecha, ¿ya? Ahora, ¿por qué se les llama periodos? Porque, por ejemplo, todos estos elementos que están acá, en el momento de realizar la configuración, presentan 5 niveles. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos niveles hay en el periodo 3? 3 niveles, ¿no es cierto? ¿Cuántos niveles hay en el periodo 7? 7 niveles. ¿Cuántos niveles hay en el periodo 1? Un nivel. ¿Cuántos niveles hay en el periodo 3? 3 niveles, ¿no? Entonces, esto permite la ordenación de los elementos. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en el primer periodo solamente hay 2 elementos, ¿no? Y presentan un nivel de energía, el hidrógeno y el helio. Mientras que el periodo 6, mira, es el periodo más largo, presenta 32 elementos químicos, ¿no? Entonces, de esta forma se van a agrupar los elementos. Pero también existe lo que nosotros conocemos familias químicas. En una familia, por ejemplo, todos presentan características similares, ¿no? El hijo, la hija, bueno, se parece al papá, se parece a la mamá. De la misma forma, en la tabla periódica, niños, las familias químicas presentan características similares. Y tenemos, dice, 18 columnas verticales. Mira, acá está la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, de arriba abajo se cuenta 7 y la última que está acá, de arriba abajo 18, ¿no? Entonces son 18 columnas verticales o grupos, ¿ya? De los cuales están divididos a su vez en el grupo A y el grupo B.
Y todos estos elementos que pertenecen a una familia presentan propiedades físicas y químicas similares. Por eso se les llama grupo. Entonces, recordando un poquito, mientras que en los periodos todos presentan la misma cantidad de niveles de energía, en los grupos o familias químicas presentan propiedades físicas y químicas similares. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, dentro de los grupos tenemos el grupo A y el grupo B, ¿no? En el grupo A están los elementos representativos, ¿no? Y se representan en números romanos. Por ejemplo, acá está, ¿no? Mira, tenemos acá la tabla. Voy a sacar nuevamente mi flechita. Lo voy a colocar con rojo para que lo puedas ver mejor. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, esta fila donde está la flecha, quiero que mires la flecha. La primera, la segunda, y luego todo esto que está acá, mira la flecha nada más, son elementos del grupo A, es decir, se les llama representativos. A ver. Y todos estos elementos que están en el centro, a ver, no puedo jalar la flecha ya, ahora sí. Todos estos elementos que están justamente acá, mira la flecha, los que forman este rectángulo, este primero, todos ellos de acá, más estos de acá, forman el grupo B, ¿ya? De esa forma. Y estamos viendo la descripción general, ¿no? Los elementos del grupo B. Ahí están el nombre de las familias también. Ya cuando estén en secundaria les voy a mandar a memorizar el nombre de todas esas familias químicas. Ahora, los elementos químicos se han ido completando poco a poco, ya a medida que se han ido descubriendo. Por ejemplo, cuando recién la química se inicia como ciencia, apenas se conocían 33 elementos químicos. Y en esa época, ¿no? En la época de los alquimistas, los elementos químicos se representaban mediante símbolos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera clase de bioquímica, ¿no? Introducción a la química? Habíamos aprendido de que los alquimistas, ¿no? Los primeros hombres de ciencias, empezaron a crear sus fórmulas, ¿no? Para poder realizar algunos experimentos, ¿no? Y que incluso en esa época se pensaba de que todo esto era producto de la magia y de la fantasía. Entonces, en esa época se conocían pocos elementos químicos y mira, como puedes ver acá en la imagen, se representaban mediante símbolos, ¿no es cierto? Todos eran símbolos. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ya se toma la representación de estos mediante los símbolos químicos. Y bueno, se completó la tabla periódica con los elementos 113, 115, 117 y 118 en el año 2011, ¿no? También el 114 y 116. Entonces, recién en el año 2011, la tabla periódica completa sus 118 elementos químicos. Y si tú de repente tienes una tabla periódica antigua, no sé si tendrán alguna por ahí, de repente de la mamá, ¿no? Que por ahí le ha quedado, te vas a percatar de que en esa época pues no existían los elementos que tenemos ahora. Pues hablamos de tablas de hace 30 años, por ejemplo. Entonces se descubren y se completan los nuevos elementos químicos. Y se podría de repente descubrir otros elementos, quién sabe, ¿no? Es posible que sí. O quizá, como están haciendo con estos elementos de acá, se pueden crear también elementos químicos. Ahora, este dato que te voy a dar es el último que ha sido actualizado en el año 2016. Quiere decir que hasta la fecha, no ha habido una nueva actualización. ¿Ya? Tú puedes decir, ay, pero 2016 fue hace pues 4 años. No, sí, está bien. Pero recuerda que el descubrimiento de un elemento químico no es algo que se da todos los días. Entonces,
La IUPAC, por ejemplo, ha iniciado el proceso de formalización de los nombres y de los símbolos para estos elementos, los que se han descubierto hace poco, ¿no? Por ejemplo, el Ununtrium para el elemento 113, Unupentium para el elemento 115, Unuseptium para el 117 y Ununoctium para el 118, ¿no? ¿Cómo explica esto? Bueno, menciona que estos elementos químicos pueden ser nombrados por un concepto mitológico, mineral, el lugar de un país, una propiedad, un científico, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú o un científico, por ejemplo, descubre un elemento químico, ¿no? O crea un elemento químico, como en este caso, tiene la libertad de colocarle el símbolo de lo que a él mejor le parezca. Por ejemplo, muchos elementos químicos tienen sus símbolos en honor a ciudades, países, astros del universo, ¿no? Si de repente yo descubro un elemento químico y se me ocurre ponerle como símbolos, no sé, el nombre de mi mascota, puede ser viable, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, los 4 elementos nuevos, todos hechos por el hombre en este caso, fueron descubiertos cuando se empezaron a golpear núcleos para descomponer a estos elementos que son radioactivos, ¿ya? Y al igual que los otros elementos que son bastante pesados, y que pueblan el final de la tabla periódica, es decir, están ubicados al final de la tabla periódica, solo existen por fracciones de segundos, ¿no? O sea, se desintegran muy rápidamente. Ahora, ¿para qué lo habrán hecho? ¿Con qué fin lo habrán hecho? La verdad que lo desconozco, ¿no? Bueno, generalmente son para lo que es tiene que ver con todo el campo de la radioactividad, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora, con tantos elementos químicos, chicos, 118 elementos químicos, ¿qué cosa van a hacer con tantos elementos? Bueno, pues la tabla periódica los va a ordenar, los va a clasificar. Ahora, según su configuración electrónica, la tabla periódica se divide en 4 bloques, S, P, D y F. Profesora, ¿y qué cosa significa eso? Bueno, en química se le llama sopa de fideos y quiere decir que todos los elementos que se encuentran en esta parte de acá, al configurar, terminan en S. 1S, 2S, 3S, 4S. Los que están acá terminan en P. 1P, 2P, 3P, 4P. Igual con D y F. Pero configuración electrónica es un tema que con ustedes todavía no voy a tocar, así que lo dejamos hasta ahí nomás. Ahora, según las propiedades químicas, los elementos se pueden clasificar en 3 grandes grupos: metales, no metales y metaloides. Si tú tienes una tabla periódica a la mano, vas a encontrar un cuadro grande, mira, muy parecido a este. A eso se le llama leyenda, porque te indica dónde está ubicado cada característica del átomo, ya sea el número atómico, la configuración, el estado de oxidación, bueno, entre otras cositas que todavía no lo vamos a ver, ¿no? Todavía ustedes están en primaria, vamos a ver solamente lo básico. Los colores, profesora, ¿qué cosas significan estos colorcitos que están acá? Mi tabla periódica tiene muchos colores. Bueno, estos colores te indican la característica del átomo. Por ejemplo, para esta tabla, para este modelo que de repente no es igual al que tú tienes a la mano, todos los elementos que presentan color anaranjado, como está acá, son metales alcalinos, ¿no? Si de repente yo busco el rosado, acá está el rosado, mira, todos estos elementos de color rosado representan a los lantánidos. En otras tablas, por ejemplo, las letras también están de diferente color, ¿no? Los que están con rojo, si no me equivoco, los que están con plomo también representan a los elementos artificiales. En otras tablas, en la parte de aquí abajo, en estas dos últimas, vas a encontrar un circulito de color amarillo con negro. Eso representa los elementos radioactivos, ¿ya? Ahora, ¿qué características presentan los metales?
En tu tabla periódica vas a encontrar 84 metales. Una de las características más importantes es que son buenos conductores del calor y la electricidad, ¿no? Y además pueden ser dúctiles o maleables, es decir, pueden transformarse en láminas o en hilos, que son las propiedades de la materia que vimos clases atrás. Y además poseen brillo metálico, reflejan luz. Esas son sus tres características más importantes. Son buenos conductores del calor y la electricidad, pueden ser dúctiles o maleables y además poseen brillo metálico porque reflejan a la luz, ¿no? Ahora, los no metales, los que están al lado derecho de tu tabla periódica, se pueden encontrar en cualquiera de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, a diferencia de los metales que solamente están en estados sólidos, a excepción del mercurio, que es un metal líquido y que se encuentra en tu termómetro. Los no metales sí se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Cuáles son las características más importantes? Aparte de la mencionada, es que son malos conductores del calor y la electricidad. Y tampoco no tienen ni brillo y son opacos a la luz. ¿Ya? Entonces son sus tres características. Ahora, si tú observas tu tabla periódica, vas a encontrar una especie de escalera. No sé si lo ubicaste, yo te voy a guiar con la flecha que en mi tabla periódica, en este modelo que yo tengo, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Justamente acá, mira. Hay como una escalerita que posiblemente en tu tabla periódica esté de otro color, ¿no? A veces está en color anaranjado. Bueno, a esa escalerita se les llaman metaloides o semimetales, ¿ya? Lo que pasa es que estos elementos pueden actuar tanto como metales como no metales y eso va a depender de la temperatura y la presión a la cual se encuentren, ¿ya? Y solamente son estos de acá, son 7 nada más: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. ¿Ya, chicos? Entonces, de esta forma hemos conocido un poquito más a lo que es la tabla periódica y hemos visto que en ese gran esquema de 118 elementos se organizan en filas y columnas, ¿ya? En las filas están los periodos que indica la cantidad de niveles de energía y en las columnas están los grupos o familias que agrupan a los elementos con similares propiedades físicas y químicas, ¿ya? Y que los va a ordenar y los va a clasificar según su número atómico. También vimos que tiene una historia, ¿ya? A lo largo de los años la tabla periódica ha evolucionado hasta llegar a la tabla que hoy conocemos. ¿Quiénes son los precursores de la tabla periódica moderna? Tenemos a Dmitri Mendeleev, tenemos a Moseley y por último tendremos a Alfred Werner. Son los tres precursores de la tabla periódica actual, ¿ya? Luego vimos que en la actualidad hay 118 elementos químicos, pero que la IUPAC, ¿a cuántos reconocía, te acuerdas? Solamente a 109 elementos químicos naturales, ¿no es cierto? Y vimos su clasificación. Ahora, a continuación me vas a sacar tu cuaderno de bioquímica y me vas a colocar la fecha de hoy, 19 de octubre del 2020. Me vas a colocar de título también la tabla periódica, que es el segundo tema, ojo, el segundo tema. Y de acuerdo al video que tú has visto, en el cual pues lo puedes retroceder y puedes poner este stop puedes ponerle un alto ahí para desarrollar estas 6 preguntas. ¿Qué es la tabla periódica? ¿No? Eso está en la primera diapositiva, en el mapa conceptual. ¿Qué personajes dieron los postulados de nuestra tabla periódica actual? Hemos mencionado a 3. ¿Te acuerdas quiénes eran? A ver, nuevamente, Dmitri Mendeleev, ahí está su postulado. Moseley, ahí está su postulado. Y Alfred Werner, que ahí está su postulado. Ya, ahí tienes las respuestas. Luego, ¿qué es la IUPAC y cuál ha sido su aporte? También lo hemos explicado.
cuántos elementos existen en total y cómo están ordenados, eso también está en la diapositiva, acá en el video. ¿Qué diferencia existe entre grupo y periodo? Y finalmente escribe las características más importantes que hemos mencionado para los metales 3, para los no metales 3 y para los semimetales mencionamos solamente 2 que presentan estos elementos. Bien, entonces la próxima semana me estás mandando la foto de esta resolución más la separata que te voy a enviar. Chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana.